Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Raúl González Tuñón, La luna con gatillo. Una crítica política de la cultura. Seguimos en La luna con gatillos, seguimos aquí en Checoslovaquia y una parte de Checoslovaquia son las tras las sierras cordobesas ahí presente, quien está ahí presente es nuestro columnista económico. Si tenía que haber un columnista de economía que viva entre las sierras, ese es Tomás Astelarra, con estos cambios de gobierno, con esta fuerte impulso sobre la economía popular. Así que, como clave para pelear la crisis que perdura, lo escuchamos al Tommy Astelarra. A ver si recuperamos la economía, che. Porque la economía, que nosotros sepamos, siempre fue social, comunitaria, popular, humana. Lo que pasa es que entre tantas cosas nos chorearon hasta la economía. Así que vamos a deconstruir entre todos la definición de economía que nos ha impuesto el poder capitalista. Esta es la columna de economía de Tomás Astelarra. La Argentina, más de la mitad de los hogares reciben más del ANSES que de su trabajo. Eso no es un orgullo, eso es un problema, digamos, es una cosa a resolver, digamos, eso está mal. El gran ordenador social de esta sociedad capitalista es el salario, y cuando no está el salario, eso empieza a complicar todo y empiezan a aparecer las enfermedades sociales y empiezan a aparecer los problemas. Bienvenido sea el subsidio, pero si es permanente, lo que produce es que la pobreza se va haciendo cada vez más estructural y cada vez más difícil de combatir. Ahora, desdogmatizar no significa que entre en juego categorías que tienen más que ver con paternalismo del progresismo o de determinadas iglesias que con análisis criterioso. No hay una nueva clase social que se llama pobrerío de aquellos que nos echaron del mercado laboral, sino que somos los que sostenemos un sistema injusto de explotación. Freire decía que no es que estamos fuera de la sociedad, sino que estamos en la base de una pirámide social de injusticia. Son dos cosas diferentes. Eso que se llama inversión es especulación. Es un sistema financiero especulativo. No compran la tierra, no compran las máquinas, rentan todo. Trabajadores casi no hay, ¿verdad? Y son fácilmente sustituibles. La Argentina tiene 6 millones de trabajadores asalariados privados, de 24 millones que tendrían que ser los que tengamos. Menor, sí. Es decir, en los 70 teníamos los mismos. La industria, por ejemplo, que decimos que es la que más genera trabajo, son 1 millón. El comercio son otro millón. El campo son 400.000. Dentro del bloque dominante hay una clara victoria de capital financiero por antonomasia, es decir, lo que está rigiendo las relaciones de producción o las relaciones, la acumulación capitalista es el sistema financiero. Si a eso le sumamos una tecnología de punta, una globalización tremenda, una incorporación de la tecnología a los procesos productivos, hay 2/3 partes de la población que sobramos en lo que viene a ser en la producción, es decir, estamos afuera porque no hay lugar para todos. No hay una posibilidad de generación de un estado de bienestar con el salario como una institución que medía entre las dos clases, como fue en Europa de la posguerra. Y en países como el nuestro, donde no hay una etapa que desarrollar para la revolución, sino que las burguesías nacionales, lo dijo Che, 40, 50, 60 años, las burguesías locales, las burguesías nacionales no tienen un proyecto propio, siempre fueron cómplices y en la primera de cambio se transnacionalizan, venden sus activos, terminan jugando en contra de sus propios países, es decir, termina siendo parte de una subclase del imperialismo en regiones como la nuestra, a los cuales no tenemos jamás podríamos pensar, ni los trabajadores de la formalidad y nosotros que estamos en la informalidad, para hablar mal y pronto, podemos ponerlos como al frente de un proceso de liberación nacional. Entonces, bueno, qué cosa esto de los trabajadores de la economía popular, que tuvimos que inventarnos una nueva mediación con el Estado porque estábamos sin laburo. También sabemos que no podemos contar con una clase productiva en nuestro país para generar empleo. Esto que parece algo abstracto nos lleva ahora, concretamente, en una crisis de empleo como está viviendo la Argentina, a ser parte de un programa, de un nuevo gobierno en que necesitamos generar empleo, no contamos con una clase productiva. Entonces, frente a eso nosotros entendemos, y lo venimos discutiendo en el marco de la economía popular, que los únicos que podemos generar
puestos de trabajo genuinos en la Argentina somos los que estamos en la economía popular. Trabajo digno, trabajo autogestionado, trabajo sin patrón, en relación con el Estado. Nosotros llamamos a todo eso, Francisco y nosotros llamamos economía popular, cuando uno se autoinventa su trabajo. Hoy muchas veces lo que hay que hacer es poner, como dice la iglesia, un oído en el pueblo y escuchar qué es lo que está haciendo, dignificar ese trabajo. Esa piba que está haciendo por ahí peluquería, por ahí necesita un pequeño crédito. Primero ponerla en blanco. Formación también. Hay 4 millones de trabajadores que están en negro y yo creo que hay que darles una amnistía y pagarles el monotributo y ponerlo a todos en blanco. Porque eso también, eso lo hizo Europa, lo hizo Italia, lo hizo España, ¿para qué? Para legalizar una economía sumergida. Esa compañera que va a la casa hoy no factura, y podría facturarle a la compañera y ponerla en blanco. El Estado haciendo aportes también. Claro, el Estado le tendría que hacer el aporte. En vez de jubilarla, que le haga el aporte. El primer mito es que los movimientos populares están compuestos por gente que no trabaja. Eso es una barbaridad, ¿no? Los integrantes de los movimientos populares trabajan y muchísimo. Son recicladores, un montón de trabajadores de cuidados, de guarderías, de comedores, de merenderos, horticultores, constructores de vivienda, barren barrios, limpian arroyos, hacen cualquier cantidad de tareas y lo que tienen es un salario social complementario, que no es un plan, que es un complemento de ingreso, que es la mitad del salario mínimo vital y móvil. O sea, de eso no vive nadie, eso es otro mito, viven del plan. Nadie puede vivir con medio salario mínimo vital y móvil. Como complemento al ingreso que se ganan en su propia actividad, o en la feria, o en la changa, o en el cartoneo. El salario social complementario es el 0.45% del gasto primario. O sea, para inserción sociolaboral de los más pobres hay menos del 1%. Es una barbaridad. Y con esta obsesión por atacar a los movimientos populares, inventan barbaridades, inventan estupideces, y en vez de debatir cómo terminar con la pobreza, cómo terminar con el desempleo, con el hambre, con el alfabetismo, con la crisis de la educación, se discute si está bien o mal que alguien reciba medio salario mínimo vital y móvil. Bueno, es una cuestión de insensibilidad muy chota para mí. El manual de estilo de todo populismo de extrema derecha. La culpa de tus problemas como ciudadano de clase media son los bolivianos, son los paraguayos, son los cabecita negra, son los que cobran planes, que encima no laburan y son vagos. Bueno, esa construcción de sentido común es muy dañina para la sociedad y tiene como contrapartida un modelo económico donde los únicos que ganaron, y esto es dato duro, es el decil más altos, el 10% de mayores ingresos. El 90% restante perdió todo. El decil más bajo perdió el 17%, que es mucho. Pero todos los demás deciles, o sea, la clase media hasta la clase media alta, perdió plata durante el macrismo. Solo ganó el 10% más rico y de ese 10% puntualmente el 1%. Es decir, es un caso de manual de la economía del 1%. Lo que le cambia la vida a la gente es el trabajo. Lo que destruye a la pobreza y destruye las enfermedades sociales y combate definitivamente el hambre es el trabajo, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que poner el foco y Perón decía que gobernar es generar trabajo. Y bueno, creo que es eso. Es decir, yo quisiera que los gobiernos se los evalúe por la cantidad de trabajo y que la cantidad de trabajo con derecho que generan. Es decir, El próximo gobierno seguramente sea una caja de sorpresas o de Pandora. Las resoluciones que tome también dependerán mucho de la presión que ejerzan los diferentes sectores sociales y empresarios. Un gobierno con un margen estrecho de maniobra, con una ajustada mayoría en el Congreso, un enorme endeudamiento con el FMI, desfavorables condiciones en el comercio internacional y un humor social caliente como horno que no está pa' bollo. El menú de opciones va desde el ajuste y represión a la peronista, con reforma laboral y previsional incluidas, tal como dicta el manual del buen gobierno neoliberal, o una resurrección del progresismo aliado en América Latina, con la Cristi en los foros internacionales impugnando la deuda externa para así poder tener un margen de maniobra que nos deje, a través del Estado, implementar la bendita revolución del consumo. El chiste de incorporarse al mundo y generar un efecto derrame de las clases más pudientes es viejo. Y con Cambiemos no solo no causó gracia, sino que hasta perdió sentido aún para quienes siguen pensando que es una solución. La pesada herencia puede ser la justificación de acoplarse al nuevo orden mundial y recibir la tajadita que todo gobierno o individuo recibe por seguir las órdenes del que está más arriba. Los movimientos sociales harán su reclamo, coparán las calles y hasta hay quienes imaginan a la Cristi en el balcón de la Casa Rosada echándolos de la Plaza de Mayo por imberdes.
El aparato represivo está bien afilado y tiene historia en América Latina. Hace unos 25 años, una socióloga mexicana dijo que Colombia estaba en guerra porque los colombianos eran violentos. Mi amigo Manuel Rosenthal, activista colombiano exiliado en México, la hizo reflexionar diciéndole que más bien eso sucedía porque Colombia era un territorio muy rico en recursos naturales y que el plan de exterminio contra los pueblos era en Colombia un modelo para exportar al resto de América Latina a medida que avance el extractivismo. Que ojalá se equivocara, pero que en pocos años México viviría la misma guerra. Lamentablemente no se equivocó. Pero pensemos, Benito, como dice el Taita Querubín, la deuda se impugna y Les Fernández usan el dinero del Estado para fomentar el desarrollo de la economía interna. Es decir, un efecto derrame, pero al revés. ¿Que se pueda hacer esto sin impugnar la deuda? Está medio difícil. Quizás alguna renegociación de la deuda, pero a muy largo plazo. Hay que ser más mago que mandrake. Dicen los expertos que si bien Macri destruyó la actividad industrial, no llegó a destruir las máquinas y el capital que los industriales habían conseguido renovar durante la década disque ganada. Es decir, que si aumenta el consumo y se establece un mecanismo de crédito coherente, no es muy difícil que las empresas vuelvan a producir y emplear gente. ¿Con ese empleo alcanza? Como bien dicen los audios que anteceden mis palabras, no. Para eso el gobierno tiene que abocarse, como dicen bien les cumpas de los movimientos sociales, a fomentar la economía social a través de créditos y subsidios, para que la infraestructura que los movimientos sociales han sabido construir a pesar de las balas en estos años de Cambiemos, permite un crecimiento exponencial del empleo. Este efecto derrame al revés. Además, generando un trabajo que va a ser digno y autogestivo, ligado al respeto de la madre tierra, la salud, la educación, el cuidado de las niñas y otros valores fundamentales para una economía de la vida. ¿La economía de la muerte se va a acabar? Por ahora no, tranqui. Estamos en una economía en transición. Falta rato, conciencia, educación y menos televisión para llegar a la economía de la abundancia. Por supuesto también mucho menos consumo, así que anda apiolándote. Seguramente por un rato tengamos que seguir protestando contra las mineras, la soja, la deforestación y las rutas del IRSA para el choreo de nuestros recursos a otros países. El camino es lento y empieza por casa, por la comunidad, la organización. La columna de economía de Tomás Askelara. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un peso? ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta, vamos a darnos cuenta cuál es la salida de esta condena.